Las hojas y ramas danzaban con el viento, al mismo tiempo entonaban un silbido suave. En medio del sendero del bosque, una figura de un joven se alzaba, de cabellos azabache y tez blanca, vestía una capa negra, la cual ocultaba su katana, además de otros elementos como las herramientas ninja que portaba. Con una mirada inexpresiva, caminaba a paso lento, sin prisas hacia Asuna, más específicamente a la aldea de la arena. Era algo rutinario para él, siempre iba de aldea en aldea, ayudando en la mayoría de lo posible. Años atrás, él era un vengador y no se sentía orgulloso de sus acciones, es por eso que se había encomendado en un camino de redención. Lo más resaltante que poseía el joven, además de su vestimenta, era su ojo izquierdo, que a pesar de tener un flequillo que tapaba parcialmente a este, se observaba durante unos segundos un brillo tenue lavanda. No había más que describir, pues la figura solitaria, era el último de su clan, aquel clan que muchos odiaban y despreciaban, pues gracias a ellos el mundo casi fue destruido. Por ello, todos decían que tan infame clan estaba maldito. Que cualquiera que tuviera su sangre, estaría ligado a desgracias. Sasuke detuvo su caminata y observó el atardecer, no había duda, solo tenía un par de horas de luz solar, además de que faltaban horas para inclusive llegar a la entrada del desierto. Sin vacilación, buscó un lugar plano, para poner su tienda y una pequeña fogata, para repeler el frío. A él no le importaría dormir en un tronco y abrigarse de las bajas temperaturas con su capa, era un ninja, además había sido entrenado por uno de los legendarios Sannin, para que soportara cualquier tipo de clima y lugar, pero lo cierto es que tendría que dejar de dormir a la intemperie, si es que deseaba llegar a los 20 años sin sufrir neumonía. Unos sellos de manos y rápidamente tenía a su disposición una fogata, cuando había terminado de armar su improvisado campamento, el sol se había ocultado, dando paso a la luna y las estrellas, sin más que hacer se dispuso a observar el firmamento y comer algunos frutos secos además de algunas nueces, no era mucho, pero era lo que tenía disponible para su cena, con suerte se reabastecería de provisiones en Suna. ¿Cuánto tiempo transcurrió, desde que empezó a observar las estrellas? A él no le importaba, pues se deleitaba con la belleza de la noche. Varios pensamientos pasaban por la mente del azabache, pensaba en lo que deparaba en Suna o en las otras aldeas que requerían su ayuda. Hace 2 semanas estaba en Kirugukare, pues la Mizukage había solicitado ayuda a Konoha, Kakashi al no tener mucho personal a disposición y aprovechando la cercanía de su alumno a la aldea de la niebla, le encomendó la misión. Una semana atrás. Vaya que había sido una masacre, ninjas renegados, además de desertores de la Cuarta Gran Guerra Ninja, estaban robando suministros a una debilitada aldea de la niebla. Los renegados habían construido una base de tamaño considerable a unos kilómetros del territorio de la Mizukage. Meiterumi lo había recibido bien, demasiado bien para ser solo hospitalidad, lo sabía en la forma en que ella lo observaba y sus actos lascivos, cuando se saludaron, Mei lo había abrazado muy íntimamente y de camino a su despacho, sus caderas se balanceaban más de lo que debería mostrar. Cuando él ya se encontraba en su oficina, ella cambió totalmente su personalidad, tomó una mirada mucho más seria y se acomodó en su silla. Uchiha Sasuke, creo que el Hokage te ha explicado el motivo del por qué necesito tu ayuda, dijo con una voz serena. Sasuke solo asintió ante la Mizukage. Bien, como sabrás, hay muchos ninjas renegados últimamente y por desgracia, no puedo darme el lujo de mandar mis propios elementos a tratar con el problema. No dispongo de mucho personal a disposición. Es por eso que solicité ayuda al Rokudaime. ¿Desea que los reintegre en su aldea?, preguntó Sasuke. Para Sasuke, aquella fuerza era numerosa y tal vez sería una gran ayuda para la mujer de pelo castaño, un simple genjutsu y jurarían eterna lealtad ante la Mizukage. Por un momento Mei elevó su chakra y su mirada se endureció. Tales ninjas despreciables no merecen pertenecer a mis filas. ¿Puedes eliminarlos?, respondió la mujer con frialdad, para luego proseguir, entiendo si es que necesitas apoyo de algún tipo, mencione que no tengo mucho personal, pero aún puedo mandar un equipo Chunin para cooperar. No será necesario Mizukage, puedo encargarme de todo, yo mismo. Por un momento, la mujer abrió los ojos, demostrando sorpresa, pero luego vino a su mente la pelea del joven y su ancestro Madara, era obvio que el último Uchiha era un poderoso shinobi. Tal vez, para asegurarse, ella misma tendría que verlo. Para corroborar que la misión será un éxito, mi persona lo acompañará. ¿Es eso un problema?, preguntó con una sonrisa plasmada en su rostro. Para nada, respondió el pelinegro. La hermosa mujer se levantó de su silla y procedió a salir de la oficina. Entonces, andando Uchiha
El trayecto no fue muy largo, la base se encontraba a unos kilómetros de la aldea de la niebla y después de unos minutos, la Mizukage y Sasuke se encontraban observando la base desde una colina cercana. Bueno, ¿cuál es tu plan? Sasuke se detuvo a pensar, al mismo tiempo que su flequillo se hacía a un lado, dejando ver al legendario Rinnegan. Ya tenía algo en mente. Primero, revisaría cuántos enemigos se hallaban en las afueras de la base, así también como los que se encontraban dentro. Cerró uno de sus ojos y solo dejó abierto al poderoso Rinnegan supremo. Ukojisai no Jutsu, lluvia del tigre a voluntad. Inmediatamente, nubes de tormenta se formaron de la nada. Tan solo había pasado un minuto, cuando gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la tierra. Bien podría entrar y eliminarlos a todos a base de taijutsu, otra forma sería con su Susanoo, pero este último era demasiado para simples ninjas. Bolas de fuego. Demasiado doloroso, además él no quería escuchar sus llantos y chillidos de los pobres desafortunados. Pronto la pequeña lluvia cobró más fuerza. Meiterumi se sorprendió por esto, pero rápidamente notó que la lluvia no la mojaba, una especie de barrera impedía el paso del agua. Detectó a 78 de ellos en los alrededores, probablemente el resto se encuentran en la base. Mei estaba sorprendida, pero al ver bien al joven, notó aquel ojo lavanda. Ella solo se relamió los labios al ver el poderoso doujutsu tan cerca y con más lujo de detalle que el de Madara. Unos segundos pasaron, se escuchaban relámpagos en todo el bosque. Sasuke elevó su mano izquierda, canalizó un poco de chakra y formó un pequeño chidori. Él desearía que hubiera otra forma, de verdad, estaba cansado de acumular más sangre en sus manos. Los estruendos se hicieron más fuertes, pronto rayos se alzaban arriba de la base enemiga. Más pronto que tarde, un dragón hecho de rayos rugía ferozmente. Unos segundos después, se precipitó hacia abajo y se desató el infierno. Una explosión se tragó todo a su paso, reduciendo todo a cenizas en un área de por lo menos 200 metros, aniquilando a los enemigos, dejando escombros y cenizas de la ya destruida base. La risa de la Mizukage hizo que se volteara a mirarla. Sasuke se sintió un poco incómodo, parecía que la mujer disfrutaba de la muerte de aquellos. Como la vulgar risa de un villano. Creí que eras un shinobi excepcional, pero ese título se queda pequeño ante ti, dijo Mei mientras terminaba de reír. Estoy muy segura que tu descendencia será la generación Uchiha más poderosa vista. Me pregunto quién será la afortunada, pero ese privilegio tiene su desventaja, ¿no es así? El ambiente era incómodo. Sasuke no respondió, simplemente observaba la destrucción causada por su Kirin. Mei, al no recibir respuesta del joven, prosiguió con sus comentarios. Cualquiera que tenga tu sangre, será perseguido por sus ojos, aunque viendo tu fuerza, estoy segura que no llegarán lejos. Terminó la castaña devorando al joven con su mirada. Tan pronto terminó el trabajo, la Mizukage le ofreció una estadía en su aldea durante un mes, con todos los gastos pagados, pero él la rechazó, alegando que había otros pueblos que ayudar. Además sentía mucha incomodidad al estar cerca de la mujer. Eso había pasado hace una semana, pero ahora se encontraba aquí, de camino a la aldea de la arena. El mensaje que había enviado su ex maestro le había informado que era una simple misión de escolta a un grupo de ninjas. A este paso llegaría mañana a mediodía. Al igual que Kirigukare, Suna tenía sus propios renegados, es por eso que requerían una escolta, ya que llevarían suministros importantes a los pueblos cercanos. Paz. Era lo que se había logrado al terminar la cuarta gran guerra ninja, pero no lo parecía, todo seguía casi igual. La mayoría de las aldeas aún desconfiaban de las otras, los renegados y ninjas desertores aumentaban en números, pobreza y muerte, todo esto era muy frecuente. Una falsa paz. Solo esperaba que Naruto, al convertirse en Hokage, arreglara las cosas mejor que Kakashi y los otros que poseían el rango Kage. Había mucho que hacer para lograr la paz entre las naciones. Una mirada más al firmamento y supo que había llegado el momento. Con un salto se había alejado de la fogata un par de metros. Él lo sabía porque no podía volver a su aldea, aquella aldea que había jurado destruir tiempo atrás. Esta era su redención, su castigo si deseas llamarlo así. Pero había una razón más por la cual nunca volvería a su hogar, esta no podía quitarse, ya que era parte de él. Sus ojos, como había dicho la Mizukage, su sangre atraía el peligro. Después de la derrota de Kaguya Otsutsuki y la muerte de Uchiha Madara, él se había convertido en el poseedor de los doujutsus más poderosos del mundo, básicamente, los ojos de un dios. Lejos de ser una bendición, era su maldición, la cual siempre atraía problemas. Personas que deseaban sus ojos de manera demencial, le habían enviado los más famosos asesinos, mercenarios y ninjas del libro Bingo. Nadie había sobrevivido a su encuentro, sin desearlo, la sangre de ellos se acumulaba en él.
No le dio más vueltas al asunto, lejos de la fogata y con sus vastas reservas de chakra, se preparó para entrenar su ojo izquierdo, el cual poseía el más poderoso doujutsu. Su Rinnegan tomó un brillo aún más lavanda. Había pasado 1 año y medio, desde que el sabio de los 6 caminos le obsequió este ojo. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que manejarlo era aún más complicado que su Mangekyo Sharingan. Aunque ya había dominado gran parte de los caminos, también tuvo en cuenta que no poseía un simple Rinnegan como lo era el de su ancestro Madara Uchiha. No, este era especial, y muestra de ello, eran aquellas habilidades que solo había usado un par de veces. Una de ellas era muy similar a la de Kaguya Otsutsuki. ¿Portales? Aún no lo sabía, su Rinnegan le permitía viajar entre mundos, o esa era su teoría, ya que solo estaba allí unos 15 segundos, para luego volver. Llámalo cobarde, pero no quería terminar en un panorama no deseado y no poder regresar. Ya había visto los peligros de visitar mundos, en la pelea con la diosa conejo. Canalizó una gran parte de su chakra en su ojo izquierdo y cerró el derecho, dejando visible aquel ojo lavanda. Allí estaba, un hoyo con tonalidades negras y púrpuras, flotando delante de la Sabache. Atento, se preparó para cualquier cosa, ya sea, el clima, terreno o incluso una batalla. Al momento de cruzar el portal, sintió un frío, que luego se intensificó. Miró a su alrededor, observando cómo su entorno había cambiado drásticamente, de un bosque frondoso, a un invierno crudo y helado. La blanquecina nieve, caía en la planicie en donde se encontraba y cubría las montañas aledañas a esta, dando un aspecto muerto. No había rastro de vida, tan solo la nieve, frío y el viento que soplaba intensamente. Pasaron los segundos y decidió volver. Uno más. Se dijo a sí mismo, pues necesitaba practicar esta habilidad, ya que se lo había pedido directamente el Rokudaime, ya que él había explicado que había una pequeña posibilidad de que necesitaría de esta habilidad para estudiar a aquella mujer que casi logró su cometido. Nuevamente, concentró su chakra, otro hoyo de aspecto similar al anterior se formaba. Aunque no lo parecía, esto requería una gran concentración. Mucho chakra y el portal se volvía inestable. Por el contrario, si era insuficiente su tamaño se reducía y rápidamente desaparecía. Llámalo destino o pura casualidad, pero su concentración se perdió al momento de escuchar una voz muy cerca suyo. Esto, no es lo que deseas. Por reflejo propio, elevó su chakra por si hubiera un combate, por ende, el portal se volvió inestable y aumentó de tamaño. Se alejó rápidamente, pero grande fue su sorpresa al ver más portales a su alrededor, tragando todo a su paso, árboles, tierra, inclusive pedazos de montañas. Sintió un tirón, y fue brutalmente atraído hacia el portal más grande. A la velocidad de un rayo, utilizó una de sus herramientas. Una cadena salió disparada hacia un árbol y se enredó en este, de modo que sirvió para no ser tragado por el portal, pero fue inútil. El árbol comenzaba a ser también atraído. De hecho, su pequeño campamento había desaparecido hace ya tiempo. Dirigió mucho de su chakra a sus pies, para resistir, pero nuevamente fue inútil. Desesperado, utilizó algo de su más profundo arsenal. Unos brazos mecánicos emergieron de su espalda, clavándose en la tierra. Al mismo tiempo, más cadenas se aferraron a otros árboles. A pesar de usar muchos de sus recursos, y uno de los caminos de su Rinnegan, no parecía frenar lo suficiente. No pudo sujetarse más, pues sentía como las cadenas cortaban sus palmas. Al mismo tiempo, los brazos mecánicos se hicieron trizas debido a la fuerza ejercida. Pronto se sumergió en una oscuridad infinita, sintió como el aire abandonaba sus pulmones, intentó respirar, pero nada, se encontraba en un lugar vacío, sin aire. Miró a su alrededor, observando muchos hoyos que se encontraban allí. No perdió más tiempo. Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu clon de sombra, 8 clones suyos se dispersaron y se aventuraron en cada respectivo hoyo. Sasuke sentía como sus sentidos se dormían, la falta de aire le estaba afectando mucho, su mirada se nubló, signo de que se desmayaría en cualquier momento. Con sus últimas fuerzas, eliminó a sus clones y pronto sus recuerdos vinieron hacia él. Nada, todos dirigían a lugares hostiles. Excepto uno, en el que al menos había aire respirable. No morirás aquí, vamos, aún tenemos pendientes. Lentamente dirigió su mirada a uno de los hoyos, el cual se encontraba al lado derecho. No sabía si eran sus pensamientos, o esa voz débil que escuchaba era debido a la falta de oxígeno en su cerebro. No moriré aquí. De un salto, cruzó aquel portal, al mismo tiempo que perdió la conciencia. Sasuke sentía paz, abrió los ojos, encontrándose con un cielo cubierto de estrellas. Solo había una palabra que lo describía: hermoso.
Las estrellas emitían un brillo suave, tranquilo y parecía que pudiera tocarlas, no había ruido o alguna distracción, solo él y el cosmos infinito. Cada estrella emitía su propia luz y al ser tantos, parecía ser un océano de brillo, casi podía sentir que flotaba en ellas. Espera, ¿qué? Giró bruscamente su cabeza, dándose cuenta que caía a una velocidad impresionante, como un interruptor, sus sentidos volvieron, muy pronto el sonido del viento lo dejó sordo. El suelo se encontraba cada vez más cerca, nuevamente sus sentidos ninja aparecieron, invocó a su Susanoo, pero este desapareció casi al instante, rápidamente tomó en cuenta que sus reservas de chakra estaban casi agotadas, al parecer esa práctica había dejado sus reservas vacías. ¿Qué hacer? Utilizó su aguda vista, buscando un lugar en donde aterrizar sin morir, se sintió bien al mirar una montaña empinada, buscó en la bolsa de su cadera, a gran velocidad extrajo de su bolsa de herramientas, 2 kunais que empuñaba en sus manos. Tenía que funcionar, pues solo había una oportunidad. Giró su cuerpo, ahora se hallaba en una postura normal, simulando que caería con sus pies, tomó los 2 kunais, esperó unos segundos más y vio su oportunidad. Clavó fuertemente ambos kunais en la montaña empinada y se deslizó sobre esta, ambos kunais frenaban la caída, pero al caer con tanta velocidad, hacía el proceso de frenado lento y no ayudaba a que sus manos estuvieran lastimadas. Se sostuvo con todas sus fuerzas y solo se calmó cuando tuvo en cuenta que ya no estaba cayendo. Un suspiro de alivio salió de sus labios, pero no pudo decir más, pues su chakra se encontraba realmente bajo, solo sintió como caía en la hierba y sus ojos se nublaban una vez más. Varias horas después, Sasuke despertó lentamente, todo el cuerpo le dolía, el lugar más afectado, claramente eran las palmas de sus manos. No se sorprendió al ver sus brazos bañados en sangre seca y una cortada de tal vez 6 centímetros de largo en cada palma, soltó un leve gruñido por el dolor, acto seguido procedió a levantarse. Lo primero que hizo, fue mirar su entorno, no había cambiado mucho, era claramente un bosque, aunque tomando en cuenta lo sucedido hace unas horas, este bosque era extraño para él. Con un paso apresurado, comenzó a buscar un río, lago o riachuelo, para poder lavarse esa sangre y evitar así una posible infección. Durante el camino, lo único que se escuchaba, eran sus pies pisando las hierbas y el ruido de algunos pájaros, no había señales de otras personas o algún asentamiento. Lo más extraño, es que no había un sendero, signo de que el sitio no era muy explorado, usualmente siempre había senderos, pero nuevamente, no tenía idea en dónde había ido a parar. Alrededor de unos 20 minutos de caminar, encontró un lago, rodeado de rocas y arena, miró la tonalidad del agua y se preguntó si era segura, pues no estaba seguro dónde se encontraba y era mejor ser precavido. Hundió un dedo y verificó que no tenía algo corrosivo, con el dedo remojado en el líquido, se lo llevó a la boca, el agua había pasado su prueba, con esto en mente procedió a lavarse las heridas. Con las heridas de sus palmas limpias y vendadas, prosiguió con su siguiente problema. ¿Dónde estoy?, se dijo a sí mismo. Sus reservas de chakra aún eran bajas, por lo que debería ser cauteloso. El terreno era claramente inexplorado. Con su Rinnegan, comenzó a buscar alguna firma de energía, para que pudiera orientarse o en última instancia, preguntar a alguna persona sobre el lugar, pero solo se observaba la energía de animales. Emprendió una caminata a paso moderado, guiándose por el sol, alerta del entorno boscoso. Minutos, horas, el tiempo pasó, no se encontró con nadie en todo su trayecto, parecía que marchaba a la muerte y eso le incomodaba, pues no sabía cuándo recuperaría su chakra, al menos para abrir otro portal y desear que fuera el camino a su hogar. Al menos no moriría de hambre o sed, pues tenía todo a su alcance en este bosque, pero aún quedaba los riesgos de lo desconocido. Con la noche casi reinando y ayudado con los últimos rayos del sol, deslumbró algo que claramente no era natural, una estructura de madera con un letrero a un lado. Visitas guiadas. Seguido de algunos números que claramente era una especie de horario, mañana y tarde. Pudo suspirar tranquilo, al menos había signos de personas, y dado que pudo leer aquel aviso, dio a entender que no habría problemas con el idioma. Ahora con un sendero de lo que parecía ser concreto, prosiguió a buscar algún pueblo para orientarse. 2 horas después. Creí que encontraría algo más pequeño, se dijo el azabache a sí mismo, viendo lo que parecía ser una de las aldeas más grandes que había visto. Sus ojos analizaron todo el entorno, era muy diferente a cualquier cosa que hubiera visto, las construcciones eran familiares, pero con muchos cambios en la forma de las estructuras, había decenas de edificios, calles y lo que más resaltaba, un mar de luces por toda la ciudad, iluminando todo a su paso. Con esto confirmaba su mayor preocupación, este lugar no era su hogar.
Tendré que investigar esta ciudad. Dicho esto, emprendió una caminata por las calles de aquella ciudad desconocida, con el fin de aclarar sus interrogantes. A diferencia de la caminata de hace unas horas, esta era mucho más interesante, pues observaba cosas que nunca había visto en su vida. Para empezar, las personas vestían prendas, que a su parecer eran extrañas, reconocía una que otra pieza, pero la mayoría de sus vestimentas eran nuevas para él. Otra cosa que lo extrañaba, eran aquellas carrozas de metal brillante, le recordaba vagamente algunos transportes de maquinaria militar, aunque claramente estas eran mucho más sofisticadas y lo más importante, por su apariencia no era de uso militar. Por último, pero no menos importante, el entorno era muy diferente, mucho más controlado y ordenado. La mayoría de las aldeas que había visitado eran algo desordenadas en sus calles, pero aquí todo estaba en su lugar. Notó que mucha de la gente se le quedaba mirando fijamente, no solo el género femenino, que eso ya era muy común para él, también lo hacían los hombres, niños y ancianos. Pero dedujo que era por sus ropas, y no por su reputación que tenía en su hogar. Por el momento decidió mantener un perfil bajo, caminó como las personas a su alrededor y actuaba como ellos. Meditó un momento sobre lo que iba a hacer a continuación, pero concluyó que era necesario para saber dónde se encontraba. Se acercó a un hombre, el cual estaba sentado leyendo un libro, cerca de una fuente. Suspiró durante un momento y lo saludó. «Buenas noches», saludó Sasuke al hombre cortésmente. «Buenas noches», respondió el hombre levantando su vista del libro. Tan pronto como pronunció esas palabras, el hombre dejó caer su libro y prestó total atención al azabache. El Sharingan brillaba ferozmente en la mirada del joven Uchiha. Tomó asiento al lado del hombre y comenzó su interrogatorio. «¿Dónde me encuentro?» «Estamos en la ciudad de Kyoto, en el país de Japón». Como sospechaba, al parecer no estaba en su hogar. Esta pregunta respondería su duda. ¿Conoces o sabes algo sobre las naciones elementales? No. Fue la respuesta simple que le dio, aunque algo conmocionado por la respuesta que le dio el hombre, ya que significaba que se encontraba en otro mundo. ¿Podría considerarse a sí mismo un alienígena? No le dio más vueltas al asunto y prosiguió. ¿Qué tipo de moneda usan en este lugar? La moneda utilizada es el yen. ¿Qué fuerza tienen para repeler amenazas? Tenía que saber a qué se enfrentaba, si es que se desatara una lucha. La policía es la que vela principalmente en las ciudades, pero si el problema es más serio, el ejército se hace cargo. ¿Usan chakra o habilidades similares para combate? No estamos relacionados con el chakra, no tengo idea de lo que es. Ellos portan armas de fuego, pero tanto como la policía y el ejército lo usan en última instancia. Esto fue una gran sorpresa, al parecer el chakra no existía en este mundo. No tenía nada más que preguntar por el momento, así que retiró el genjutsu del hombre y caminó en busca de un refugio. No podía darse el lujo de pagar un alojamiento, debido a la falta de moneda local, así que volvió al bosque, aunque no se alejó mucho. Descansando en la copa de un árbol y con una clara vista a la ciudad, se dispuso a descansar.